Domingo de la Ascensión del Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se apareció Jesús a los 11 y les dijo: Id al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda la creación. El que crea y sea bautizado se salvará. El que no crea será condenado. A los que crean les acompañarán estos signos: echarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos, y si beben un veneno mortal no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos y quedarán sanos. Después de hablarles, el Señor Jesús fue llevado al cielo y se sentó a la derecha de Dios. Ellos se fueron a predicar el Evangelio por todas partes, y el Señor cooperaba confirmando la palabra con las señales que los acompañaban. Palabra del Señor. Pese a que el día de la Ascensión ha sido el jueves pasado, en la mayoría de las diócesis se celebra este domingo. Por eso las lecturas aluden también a la Ascensión del Señor, celebrando litúrgicamente, como fuera dicho por el Papa San León Magno, el día en que la pequeñez de nuestra naturaleza fue elevada en Cristo por encima de todos los ejércitos celestiales, de todas las categorías de ángeles, de toda la sublimidad de las potestades, hasta compartir el trono de Dios Padre. Se apareció Jesús a los 11, así comienza el Evangelio de hoy. Se le desaparece el mismo día de la resurrección por la tarde, probablemente en la casa de María, la madre de San Marcos, donde los discípulos solían reunirse. Al comienzo del Evangelio de hoy se lee: en aquel tiempo se apareció Jesús a los 11. Sí, pero antes les había reprochado. Hay un versículo que falta, y les había reprochado la falta de fe. Es ese que dice: se les apareció a los 11 mientras comían y les echó en cara su falta de fe y dureza de corazón, porque no habían creído los que lo habían visto a él resucitado entre los muertos. Porque aquellos apóstoles lo habían visto resucitado y pese a verlo no acababan de creer. Tomás exigiría meter sus dedos en las heridas de Cristo, y ni las mujeres ni los discípulos de Maús fueron creídos. Después de la ascensión del Señor, será el Espíritu Santo que enviará desde su gloria en el cielo, quien volverá intrépida a la fe de todos ellos. Y no habrá obstáculos a partir de ese momento que puedan con ellos. Hasta entonces, que estos hombres que eran dubitativos, temerosos, ni la amenaza de muerte o la muerte misma los habrían de detener en esa misión de salvación. Y como acabamos de escuchar, les dijo, más bien les mandó ir por todo el mundo a proclamar el Evangelio a toda la creación. El que crea y sea bautizado se salvará. El que no crea será condenado. ¿Qué os parece? ¿Qué palabras? Es clarísimo su mandato. Este Evangelio no deja ningún margen a las dudas. Por eso se lo puede o se lo suele ignorar. ¿Por qué? Porque su lenguaje es contundente, demasiado duro para los oídos de los amigables componedores con el mundo que rechaza a Cristo. Porque va a contracorriente del ecumenismo falso, sin sustancia, sin Cristo. Porque es la antítesis de la unión, de la hermandad a toda costa. La evangelización no es una opción y el anuncio no es diálogo. El anuncio es declaración de fe, con consecuencias definitivas, porque esa fe lleva a la salvación, porque esa fe proclama que Jesucristo es el único Salvador, y el rechazo implica autocondena. No hay vías alternativas ni intermedias. Las otras religiones no llevan a la salvación, ninguna, y no hay más vueltas que darle a esto. Si en el diálogo se oculta la verdad, las consecuencias son la condenación. ¿Exagero? No. Quienes traspasan el límite de la verdad
son los relativistas, los que la ocultan y ocultándola reniegan de Cristo. ¿Es acaso nuestra religión una religión de hostigamiento que compulsivamente obliga a hacerse cristiano? La fe es un don, no una imposición. Ser contundentes, sin medias tintas, afirmando la verdad de la salvación, no es ser intolerantes con los demás, sino con la mentira o con el error. Porque lo que afirmo es la verdad, no debo por eso, si molesta a quien está en el error, en el engaño, atenuar la verdad, relativizarla, esconderla. El diálogo no es un medio ineludible para la concordia. Lo es en cambio la conversión a Jesucristo. Ni la unidad es el fin último. El anuncio, que a nadie fuerza ni obliga, es el medio que el Señor nos manda para conseguir el fin, que es la verdad de la salvación. Jesús murió por dar testimonio de la verdad. Recordemos el diálogo con Pilato. Yo vine al mundo para dar testimonio a la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz. Todo mártir fue testigo de la verdad de la fe. Y también, como San Maximiliano Kolbe, de la verdad del amor, que solo está en Cristo y viene de Cristo y de su sacrificio de amor. Por eso, aquí hay que medir con honestidad y valor lo que se afirma. Nuestra religión es la verdadera porque Jesucristo es la verdad. Porque Jesucristo nos ama tanto que voluntariamente dio su vida para rescatarnos de la muerte eterna. Es la verdadera religión porque fundó su iglesia en Pedro. Y donde está Pedro está la iglesia. Pero, atención, todo debe ser entendido a la medida justa. No la distorsionada por el error o el engaño o la mala fe. El cardenal Charles Journet, del cual no se puede dudar, porque ha sido un gran teólogo, eclesiólogo, fallecido en el año 1975, por todos respetado, considerado como el de mayor intelectualidad, reconocido por amigos y no amigos, dice en su obra Église du Verbe incarné, la iglesia del verbo encarnado, dice él, el axioma de donde está el Papa y está la iglesia, vale cuando el Papa se comporta como Papa y cabeza de la iglesia. En caso contrario, ni la iglesia está en él, ni él está en la iglesia. La iglesia es la que proclama el evangelio a toda la creación y cuando es proclamado, propuesto libremente, no impuesto, sin ningún forzamiento y aceptado, el que entonces crea y se bautice, o sea, se incorpore como miembro a la iglesia de Cristo y haciéndose bautizar reciba el Espíritu Santo, ese espíritu de filiación, y así, solo así se vuelve hijo de Dios, ese se salvará. El que no crea, el que rechace a Cristo, el que rechace el bautismo, y cuanto más el que reniegue el bautismo, se condenará. Y esto último, de renegar el bautismo, lo digo por aquel movimiento de algunos años atrás que se llamaba apostasía. Y en verdad lo era, de los que exigían ser quitados sus nombres de las actas bautismales en los registros parroquiales. Como si con eso, que por otra parte no se puede hacer, solo se expide una nota de constancia del pedido, pudieran cancelar lo indeleble. Porque el bautismo es un sacramento que imprime carácter. Quiere decir que no es posible quitarlo. Dios lo ha tomado y no lo retira. Lo mismo pasa con el orden sagrado. Por más que un sacerdote pida la reducción al estado laical, o se la den, nunca dejará de ser sacerdote. No así el sacramento del matrimonio, si no los viudos no podrían volver a casarse. Vamos a ver un poco esto. De los 7 sacramentos hay 3, bautismo, confirmación y orden sacerdotal, que confieren, además de la gracia, porque todos dan la gracia, un carácter sacramental, un sello, una marca, carácter. Imprimen una marca, eso quiere decir carácter, marca en latín, por el cual el cristiano participa del sacerdocio de Cristo y forma parte de la iglesia.
Esta configuración con Cristo y con la Iglesia, realizada por el Espíritu, es indeleble, permanece para siempre en el cristiano. ¿Y cómo permanece? Como disposición positiva para la gracia. Es decir, me hace apto a esa gracia, como promesa y garantía de la protección divina. Por esto Dios soy suyo, me protege. Y como llamado al culto divino y al servicio de la iglesia, es decir, todo bautizado es capax Dei en ese sentido, capaz de tratar de las cosas de Dios, capaz de adorar, de rezar. No tienen que hacer cursos para eso, que los puedan mejorar, sí, pero para adorar no hace falta ningún curso, atención, que pueda ser más consciente y demás, pero ya está capacitado. Por tanto, estos sacramentos no pueden ser reiterados. Las marcas que dejan son distintas en cada caso, pero son indelebles. Es decir, no se puede recibir el sacramento más de una vez. Volver a bautizarse, volver a ser ordenado sacerdote, nada de eso. Por eso, los 3 grados del orden sagrado son el diácono, diaconado, sacerdote y obispo. Punto. No hay más. No hay un grado superior al obispo, no hay un 4º grado. No hay la función y misión del Papa no proviene del orden sagrado superior. No hay un 4º grado que se lo ordena Papa, no, sino de la elección de Jesucristo para su iglesia en la persona de Pedro y en quienes serán sus sucesores. Tú es Petrus, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Por eso el Papa tiene el primado apostólico y la dirección de la iglesia como vicario de Cristo, o sea, como quien actúa en su lugar, pero totalmente subordinado al Señor, no puede hacer lo que Él quiere. El Papa posee por institución divina un poder supremo, pleno, inmediato y universal para el cuidado de las almas. Le viene lo que se llama munus, habrán escuchado últimamente esto de munus y ministerio. Ese munus le viene por institución divina y de ahí se deriva el ministerio, es decir, la potestad del gobierno universal. Pero él es investido de ese munus, de esa institución que viene de Dios directamente, y de ahí deriva el ministerio, es decir, el gobierno, el poder gobernar la iglesia. Pero sin el munus, sin la ocupación, sin la posición, sin la función que les conferida al sucesor de Pedro por Dios, no puede haber ejercicio de ninguna potestad, ningún ministerio, ningún gobierno válido. Bueno, dejemos estos temas para los más entendidos. A lo que voy es que el Señor ha sido muy claro y estos pasajes por sí mismos derrumban todo intento de unión que no sea en la verdad de Cristo. Porque el primer fin que nos debe mover es la salvación de las almas. Salus animarum suprema lex, es el adagio. La salvación de las almas es la ley suprema de la Iglesia. Todo está dirigido a este fin supremo, todo. A los que crean les acompañarán estos signos: echarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos y beben un veneno mortal, no les hará daño, impondrán las manos a los enfermos y quedarán sanos. Bueno, se ve que los primeros apóstoles y cristianos tenían más fe que nosotros y también que el Espíritu se derramaba con mayor profusión y fuerza. Si uno lee los Hechos de los Apóstoles, ve cuántos prodigios hacía Felipe o Pablo u otros: resucitar muertos, expulsar demonios, etcétera, etcétera. Además gozaban de ir de un lado a otro llevados por el Espíritu, como ocurrió con Felipe. Pues estos tiempos, esos tiempos, intuyo, más aún creo, que volverán y volverán a medida que la persecución y con ella el pecado aumente. Porque donde abunde el pecado sobreabundará la gracia, como dice San Pablo en Romanos. Nos estamos preparando para este tiempo que ya está aquí. Primero reconociendo sus signos, y son muchos, muchísimos. Y al mismo tiempo orando, acercándonos más al Señor, a su palabra, a la Eucaristía. Para algunos aumentando el anhelo de tenerla, el deseo de comulgar como Dios manda. Consagrándonos al corazón inmaculado de nuestra Madre, que es lo que hicimos, reparando, haciendo penitencia. Y una última palabra acerca de esto actual, de la intercomunión en Alemania, promovida nada menos que por la jerarquía de la Iglesia alemana.
Ahí están metidos todos, casi todos los obispos, pocos, creo que son 7 u 8 que se salvan. Dar la comunión sacramental a quienes no están en comunión eclesial con la única y verdadera iglesia de Cristo es cometer sacrilegios, tantos como comuniones han sido dadas. Esto es gravísimo y se añade a otros muchos sacrilegios gravísimos que se vienen sucediendo en nuestra iglesia. Solo sé dos cosas. Debemos intensificar nuestra reparación y la otra cosa que sé es que Dios esto no lo tolerará. Ya estamos sufriendo las consecuencias de haber aceptado el culto a un ídolo y de introducirlo en el lugar santo. Más consecuencias vendrán. Nosotros contamos con la fe de los apóstoles y sobre todo de nuestra fe, la fe que nuestra madre tuvo cuando les tocó a todos ellos pasar por momentos como estos. Contamos con la fuerza del Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre.